Hola Juana, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Castaño, soy profe en este momento de la Universidad AFIT, de la asignatura de Cibercultura y Ecología Mediática. He trabajado en varias universidades, entre esas colegiatura. Tuve pues la oportunidad de estar allá un año y medio en Transmedia, en comunicación en narrativas transmedia. Eh, y he estado pues como, digamos, en varias asignaturas, en varias materias que también no solo tienen que ver con comunicación, sino también con arte. Mi formación es de artes plásticas, soy artista plástico de la Universidad de Antioquia y hice una maestría en estudios humanísticos en EAFIT, donde desde la maestría, digamos que me he enfocado en investigar acerca de estudios de medios, intermedialidad, transmedialidad y todo lo que tiene que ver, digamos, pues, con medios en la actualidad. Eh, en este momento me encuentro cursando el doctorado en artes en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, donde le doy continuidad pues como a la parte de investigación acerca de estudios de medios. Muy contento de estar acá. Ay, bueno, Juanpa, y quería conversar contigo y preguntarte entonces, digamos que a través de todo lo que tú has vivido y has estudiado, ¿qué conoces del storytelling o cómo lo has aplicado o qué es para ti? Storytelling, bueno, realmente storytelling es un concepto muy actual. O sea, si bien contar historias, la práctica de contar historias ha sido, digamos, un asunto supremamente antiguo y es incluso, o sea, se puede remontar a la época del neolítico al paleolítico, o sea, cuando estamos en la caverna y empezamos a construir historias en esa caverna, más a modo de diario, sin la conciencia, pues obvio, ni la intención de generar una narrativa. Es lo que nos ha hecho humanos, contar historias en distintos formatos, de distintas formas. Eh, es necesario, además, que se cuenten historias para poder transmitir y, digamos, mantener una tradición. Entonces, storytelling como concepto es un concepto que se empieza a usar en las últimas décadas, pero que complementa, digamos, el hecho de contar historias más como con un foco. eh, Hacia el público o hacia una audiencia en específico, tratando de generar un enganche emocional. Esto es gracias también a una premisa, o sea, cuál es la premisa de la historia que se está contando, a quién se le está contando y de qué manera se puede generar ese gancho emocional. Esto se aplica pues al marketing, se ha aplicado a la educación, al entretenimiento, se aplica a muchos campos al arte que ven en el storytelling un gran potencial. Y Juanpa, entonces, pues hablando de que, pues contar historias ha sido pues como de algo de toda la humanidad, de toda la vida, eh, pues y que ahora pues se volvió como algo para una estrategia, digamos que de venta o pues de conexión con un público. Ujú. eh, pues yo he visto que hay como varias que son como de historias reales, como basadas en hechos reales, y hay otras que son pues como basadas en, pues inventadas, como salen Ficcionales. de algo que uno siente que pueden conectar. Entonces tú crees que pues que las historias son mejores las que reflejan la realidad o las que nos ayudan como a escapar de ella. Pues no me atrevería a decir cuál es mejor si una o la otra. Yo creo que cada una como que cumple, obvio, pues una función completamente distinta y eso está relacionado a la intención de la persona que construye la historia y quien está contando la historia, o sea, cuál es la intención. Sin embargo, sí debo decir que
gran parte de las narrativas, por ejemplo, ficcionales, tienen algo que es completamente real, o sea, la ficcionalidad parte de un mundo que es real y que de hecho dentro de los conceptos del storytelling o de las narrativas transmedia hay algo que se llama el pacto ficcional. Y ese pacto ficcional es cuando traemos elementos de esa realidad a la ficcionalidad y que eso hace que sea mucho más creíble esa ficcionalidad, o sea, se hace más cercana. Una cosa es hablar de ficcionalidad, otra cosa es hablar de narrativas fantasiosas, ¿cierto? O sea, la fantasía es muy distinta a la ficción. La fantasía se aleja de esa realidad y genera mundos que no necesariamente son mundos reconocibles por nosotros. En cambio, lo interesante, digamos, de la ficción, vuelvo y digo, es tal vez pensar que puede llegar a ser real, ¿cierto? Eh, entonces, digamos, el argumental o el documental o la ficcionalidad, en sus diferencias, cada una cumple también una intención, un objetivo, y tiene sus maneras de contarse, ¿cierto? Tiene sus maneras de contarse, sus herramientas. Entonces, necesita, no sé, generar una reflexión directa acerca de una narrativa. No hay mejor forma que hacerlo que a través de un documental, ¿cierto? Hacerlo de manera directa y cruda. Pero si de pronto lo que uno quiere es generar como todo un desarrollo narrativo en formas que no necesariamente son tan reales, sino que se pueden generar de una manera como, no sé, un poco más lejanas y menos crudas que esa realidad, pues para eso uno acude a la ficcionalidad. Entonces sí, cada uno, digamos que cada género y cada formato dentro de las narrativas, sean textuales, audiovisuales o como se quieran dar, cumplen un rol y tienen, digamos, su magia. ¿Y tú crees entonces que, pues, que hay unas historias, por ejemplo, pues que eso puede ser como un arma de doble filo, pues que eso puede llegar a tener como un propósito, digamos, hablando en cuestiones de la publicidad, que se usa mucho, pues actualmente se usa mucho, eh, pues que pueda llegar a tener como un fin negativo? En Pues cuanto a digamos que como el propósito de eso. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los mensajes como ambiguos. Sí, o el hecho de que, por ejemplo, pues como el propósito del storytelling es como empatizar Ujú. y conectar y llegar pues como no desde la razón, sino desde la emoción. Entonces, como que algo realmente te conmueva y te incite a consumir algo que realmente no quisieras consumir. ¿Tú crees que eso pues a futuro qué implicaciones podría tener? Sí, total, Juana, o sea, y a presente y ha sido algo que se ha usado también, eh, digamos, con esa necesidad, tú lo decías como de consumo, ¿cierto? Hablemoslo desde el marketing o incluso desde el mismo entretenimiento, esas estrategias han ayudado para que dentro de todo ese engranaje o ese sistema, que se crea para que las personas consumamos ciertas cosas, se generen emociones y se genere una identificación de esa emoción en ese producto que no necesariamente necesitamos, pero que consumimos. Entonces, el storytelling, digamos que está presto digamos, a ciertos análisis, eh, obvio, dependiendo del estudio de caso, ah, no siempre es utilizado, digamos, de la mejor forma, ¿cierto? Pero digamos que por eso es necesario también conocer qué es lo que realmente las marcas le venden a uno, pensaría yo, o sea, detrás de todo, detrás del producto que supuestamente se está ofreciendo, realmente lo que se está vendiendo es una emoción y cómo esa marca de cierta forma le está apuntando es a eso y cómo uno también se deja involucrar en eso, ¿cierto? Si realmente uno sí necesita ese producto o simplemente es parte de la afectación, pues como emocional que
que el storytelling y sus estrategias pues eh, hacen o generan. Sí, la forma pues en la que la gente pues le da el uso y digamos que tan consciente es uno a la hora de consumir pues un producto, Sí, ¿cierto? total. Yo creo que la conciencia ahí es supremamente importante y eso, hablemoslo no solamente del marketing, sino también desde el entretenimiento. Sabemos que el storytelling apunta hacia el usuario, hacia el consumidor o hacia el público, hacia el espectador y que nosotros como espectadores también debemos de formarnos, o sea, debemos de tener de cierta forma una educación de ese consumo de información que estamos haciendo, ¿cierto? De cualquier índole. O sea, tenemos que tener una conciencia de que realmente eso que se nos está contando no necesariamente es así. No por eso uno, digamos, no sé, va a rechazar esas formas, pero sí tampoco generar en un consumo desmedido, ¿cierto? Entonces también hay que mirarlo como con cierta cautela. Sí, no, que te iba a contar era, por ejemplo, uno de los casos o una pues situación que uno ve y es que, por ejemplo, Interrapidísimo es muy fuerte en storytelling. No sé si de pronto alguna vez has visto un comercial, pero los comerciales de ellos son, pues ni siquiera parecen de acá de Colombia, o sea, son súper potentes Mm. y siempre son como de qué tristeza y a veces pasa conversando que dicen como, uy, los comerciales son buenísimos, pero pues, o sea, yo pido algún envío por Interrapidísimo y es terrible el servicio. Es terrible, o sea, Entonces, exacto. pues es como, ¿qué coherencia tiene? Por ejemplo, pues muy bonito, muy conmovedoras las historias, pero entonces, por ejemplo, a la hora de cumplir realmente con el servicio, Mm. eh, pues no pasa. Sí, Y eso digamos que es. hay algo muy atractivo, hay algo como muy atractivo con esas historias y es que eh, pues como que llegan a influir, pues la forma en la que cuentan las historias tiene que ver mucho con cómo eh, la vida se ha encargado de influirnos a nosotros, pues digamos que cómo interpretamos las historias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, a mí se me murió el perro y voy a ver un corto donde muestran que se murió un perro. Entonces, pues eso justamente me llega un montón. Entonces, es como muy intenso que sea como unas opiniones colectivas, pero que todos las vivimos como en ciertos momentos y llegamos a empatizar con eso de alguna otra forma. Claro, es que incluso en el mismo entretenimiento, o sea, en el marketing, de cierta forma, mm, se aprovechan un poco como de esa emocionalidad también del consumir, ¿cierto? Más que de la necesidad. Y ahí es donde uno también tiene que, digamos, como decía ahora, estar muy atento a hasta qué punto también no es publicidad engañosa, ¿cierto? Lo otro es que en el entretenimiento, en el principio decía que la ficcionalidad también apunta a resaltar o a retomar ciertos elementos de la realidad para que las personas, o nosotros como espectadores, nos veamos identificados con esto y todo apunta a la experiencia, o sea, es como, no sé, algunas situaciones que pueden ser incluso situaciones que cualquier ser humano le toque vivir o nos toque vivir y que de cierta forma hay unos temas que ya se vuelven como motivos repetitivos en esas historias. El amor es una de ellas, o sea, el amor como estrategia, por ejemplo, narrativa, detrás de todo puede que la premisa sea otra, pero digamos que la manera en cómo se está desarrollando esa premisa es a través de una historia de amor, por ejemplo, y eso solamente va a hacer que todos nosotros que
de una u otra manera hemos sido como tocados como por ese sentimiento, nos veamos identificados. Por ejemplo, pues llegando a ese tema que tú estás mencionando, lo del entretenimiento, entonces, cuando una historia deja de ser como arte y se convierte como en entretenimiento, pues cuando pasa de ser como una historia que busca solo como conmover a llegar a ese punto de ser Pues entretenimiento. digamos que ahí hay algo supremamente importante y esa pregunta está muy interesante, es porque realmente, si bien como que las historias bien contadas tienen un gran componente, digamos, de desarrollo artístico, visual, de sonido, eh, perdón, de vestuario, una cantidad de elementos que hacen parte, por ejemplo, hablemoslo desde el audiovisual, que está bien tratada la imagen, que está cuidada en cuanto a la composición, a los planos, etcétera. Hay elementos técnicos que hacen parte de un lenguaje que es audiovisual o incluso de un lenguaje artístico, pero no necesariamente eso quiere decir que sea arte, porque hay una gran diferencia entre eh, el mensaje o la información que se transmite a través de medios artísticos a información, narrativas, historias, relatos que se cuentan a través de los medios de entretenimiento. Entonces, el arte, por ejemplo, eh, lo que menos busca es entretener. O sea, el arte lo que realmente busca, y hablemoslo de manera general dentro de las ideas estéticas, es realmente cuestionar, reflexionar, es metaforizar, es poetizar, ¿cierto? O sea, hay otras, como otras figuras retóricas que hacen parte del arte, pero el arte no acude a algo netamente vacuo que es como el entretenimiento. O sea, realmente el arte tiene otros lenguajes, u otras formas más bien de contar esa información que lo que va a generar incluso es hasta incomodidad y lo que menos genera es entretenimiento. Entonces, eh, si no entretiene, pensaría que, y si no entretiene y visualmente está interesante, pensaría que hay que atender es como a lo que se está contando y puede que lo que se esté contando realmente esté cuestionando algo. Eso a mí me daría más la idea de que sea algo de arte, ¿cierto? Eh, Más que los lenguajes tradicionales y convencionales de los productos de comunicación para el entretenimiento, que tienen otras formas. Como le decía, sí, dentro de lo visual hay un cuidado, hay ciertos profesionales que hacen parte de esto para que eso afecte o haya una afectación estética dentro de esa experiencia en el espectador, pero no me está diciendo más allá de lo que quiere contar y de la emocionalidad que quiere generar en el espectador. No me está diciendo nada más de eso. Entonces, el arte realmente es mucho más profundo. O sea, yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, se cuenta una historia entretenida, se genera una emocionalidad, pero el arte incluso puede apelar a incomodar, incluso si se quiere. Sí, o sea, realmente el arte no busca como generar algo positivo o empático, sino que es hacerte sentir algo, o sea, moverte el piso, realmente, por decirlo de una forma más coloquial. Sí. Pero, Creo pero sí, qué pena, dime, Juana, te dime. interrumpo. Creo que lo que hace el arte realmente es ponerlo a uno a pensar, más que generar emocionalidades. O sea, lo que normalmente se piensa en el arte es que es todo, o sea, que la afectación estética parte de la emocionalidad y de lo subjetivo, ¿cierto? Pero realmente el arte es puro raciocinio y emocionalidad juntos también, ¿cierto? Es ponerlo a uno a pensar, o sea, que lo ponga a uno a pensar, que tenga un concepto, que tenga una profundidad, una intencionalidad, ya de cierta forma le da a uno indicios que puede ser algo
que esté más ligado al arte que al mismo entretenimiento, que puede ser simplemente lo emocional y puede ser incluso mucho más vacío, ¿cierto? Sí, no, y pues también como llegar a eso de cómo entonces podría el entretenimiento como pues retomando lo de consumo, pues de que muchas veces nos dan historias muy buenas, pero pues no, no va como realmente con lo que nos están prometiendo en las historias, cómo podría mejorar el storytelling o cómo podría, pues en esos medios hacer que sí tenga como un impacto positivo en las personas. Pues hay Como de formas, pronto, no sé, hablar de una causa social sí, pienso o que pues como, pienso que hay temas que se pueden acudir, como lo que acabas de decir, o sea, temas que pueden ser incluso de una gran sensibilidad colectiva, ¿cierto? O sea, el medio ambiente, las guerras, una cantidad de temas que están dentro como de esa sensibilidad e incluso que pueden ser parte como de un sentir de la época. O sea, ahora, por ejemplo, se puede pensar que hay temas que son muy recurrentes, o sea, y que la gente se puede identificar con eso de manera, pues, una manera mucho más fácil. Eh, no sé, temas, por ejemplo, como las luchas de género, las luchas de las minorías, ese tipo de cosas tienen un trasfondo más social y puede ser que de esa misma forma la intención cambie, ya no sea solamente entretener, sino que lo que hablábamos ahorita puede ser incluso generar algún tipo de reflexión o de cuestionamiento, ¿cierto? Eh, pero también dentro de esa narrativa que aparentemente de fondo no se busca cuestionar ni reflexionar y que aparentemente puede ser un poco vacía, también se pueden encontrar ciertas riquezas. Me refiero a que no solamente las grandes películas o las grandes producciones que vienen, por ejemplo, del arte son las que realmente cuestionan, o sea, hay producciones, series, películas que vienen incluso de la industria del entretenimiento, pero que en el fondo y en esa premisa también están generando un acercamiento a alguna problemática, ¿cierto? Que narrativamente tal vez puede ser un poco aqua la forma en que se cuenten, pero que en el trasfondo, por eso hay que ir, digamos, a la premisa de la historia. Hay un asunto más profundo. Entonces, normalmente, digamos, se relegan este tipo de producciones desde una mirada más intelectual, pero para mí todo tiene una riqueza, o sea, dentro de todo todo puede tener una riqueza y de todo se puede rescatar algo, ¿cierto? O sea, las producciones de Hollywood o los comerciales de la televisión colombiana o las producciones que parten de la cultura popular costumbrista de Colombia, o sea, esos seriados, o sea, todo tiene al fin y al cabo también una riqueza y tiene su valor, es a lo que voy. No solamente las producciones, digamos, artísticas, porque en el fondo cuestionan, sino que eh, es la manera en cómo se van construyendo. Pensaría que una idea no es mala, sino que lo más importante es la manera en cómo se construye y en cómo se cuenta también. Eh, entonces hay series y películas que tienen un fondo mucho más profundo que cualquier película intelectual de cine arte, ¿cierto? De cine de autor. sí, Entonces, yo creo que por eso hay que mirarlo como un poco como con la lupa, ¿cierto? es que eso pasa mucho como con las marcas, pues en cuestión de que pues ahora se consideran como si fueran seres vivos, pues como si fueran personas que tienen gustos, tristezas, alegrías, pues de todo.
y tienen posiciones en muchas cosas, en lo político, en lo religioso, en lo social. Entonces, yo siento que, pues, como puede haber como unas marcas que tengan, pues, un desarrollo súper profundo, también puede haber marcas que, pues, simplemente no buscan llegar tan profundo, sino como, pues, entretener, y al final, pues, entretener no es algo negativo, cierto que, pues, siento que también es algo valioso, como tú dices, cada cosa pues se le puede encontrar su riqueza, solo que hay que pues como ser cuidadoso ya uno como consumidor y ya uno como creador de ese tipo de historias, pues para hacerlo bien, ¿cierto? O sea, puede que no sea algo profundo, pero que esté bien hecho. Y con Claro, eso quería como preguntarte entonces, ¿cómo llegas a considerar tú que una historia es buena? Como una historia está bien contada, porque pues muchas veces pasa, pues un ejemplo es cuando uno le cuentan un chiste y se lo cuentan mal y así no da risa, ¿cierto? ujú, total, es verdad. Yo creo que depende mucho también de los formatos, la manera o el medio en que se esté contando. Si apelo es a la... Juana, ¿me escuchas ahí? Sí, Es que salió un aviso de 10 minutos gratis. O sea, tenemos y no 10 minutos supuestamente. Eh, bueno, depende mucho de los formatos. Yo creo que hay uno, mm, si lo ves de la mirada crítica y técnica, pensaría que toda historia sí debe de tener un conflicto. O sea, eso es importantísimo, ¿cierto? Cuando me refiero cuando digo conflicto, me refiero a no necesariamente un conflicto que está, digamos, en el medio de la historia, en esa triada narrativa aristotélica de inicio, nudo, desenlace. De hecho, cuando se salen de esa manera aristotélica de contar las cosas, me parece mucho más interesante. O sea, creo que ya caemos en un convencionalismo cuando se empieza por el inicio, cuando hay un conflicto en la mitad y cuando ya hay un desenlace o una conclusión en la historia. Cuando eso se invierte o se juega con ese tipo de órdenes en la historia, y de entrada ya me están como enganchando, o sea, empezar con el final, empezar con el conflicto, terminar con el inicio, o sea, cuando se empiezan como a generar esos juegos. Entonces, desde la mirada, digamos, técnica, pensaría que eso es importante, o sea, al menos lo hablo de manera personal, jugar como con esos órdenes, ¿cierto? Narrativos, con esos momentos. Pero también viéndolo como espectador desprevenido, que también necesito, no sé, desconectarme un poco vuelvo y digo, de ese academicismo y esas cosas técnicas. Una buena historia es simplemente que me enganche emocionalmente con algo, o sea, que me impacte y que me afecte estéticamente y emocionalmente. O sea, si a mí una historia, así sea mala, eh, me genera un impacto emocional, creo que está cumpliendo con su prometido, pues, o sea, no sé si pueda decir que es una historia buena, pero que está bien contada de alguna otra forma, sí, porque está generando, vuelvo y digo, una afectación estética en mí y en las personas que la están viendo. Eh, entonces creo que hay una ambigüedad de pronto en la manera de asumir cómo debe ser una historia bien contada. Una historia tiene cantidad de elementos, o sea, entre esos sabemos que están los personajes, sabemos que está, como decía ahora, el conflicto, las acciones, el tiempo, el espacio. Entonces también darle, digamos, desarrollo a ese tipo de elementos es primordial, ¿cierto? Un buen diálogo, por ejemplo, unos buenos diálogos, una buena música, un buen sonido de fondo
que sea parte de ese complemento narrativo que se está dando en la historia. Entonces, es difícil, es compleja la pregunta de pronto decir cuándo una historia es buena o no, pero pensaría que desde lo técnico hay una cantidad de elementos y que puede uno tomar para de pronto evaluar si una historia está al menos bien desarrollada, como lo nombraba anteriormente, pero también desde la mirada desprenida es eso, como el enganche emocional que pueda generar una historia. ¿Y tienes alguna historia, digamos, que tú digas, que te acuerdes en estos momentos, que te haya conmovido o te haya gustado y todavía la recuerdes de alguna parte? Historias. Sí, tengo, bueno, en realidad una cantidad, pero no sé, pues por ejemplo, desde lo literario, por ejemplo, eh, me voy más como a un asunto más biográfico o autobiográfico. Pues, por ejemplo, hay un libro que es escrito incluso a modo de diario que me generó un impacto en la manera en cómo se van generando reflexiones por parte del autor. Es Walden de Henry David Thoreau, que es cuando Thoreau se aleja de la sociedad y se va a construir una cabaña en el bosque, si no estoy mal, de Massachusetts, y construye el diario de cómo es el día a día de él construyendo la cabaña, observando la naturaleza y las reflexiones que empieza a generar en torno a ese aislamiento de la sociedad. Eh, que no es un asunto superficial, sino que por eso es uno de los libros, digamos, más profundos del naturalismo en la literatura de finales del siglo XIX y ya también siglo XX. Entonces, para mí ese libro es un libro pues, que me parece que tiene una potencia brutal. Y de cine también, pues hay muchas películas y muchas cosas, pero no sé, o sea, incluso películas que pueden ser aparentemente como fáciles de, no sé, de ver, como tipo Pixar, pues me parece que tienen una potencia también súper fuerte. O sea, la manera de llegarle a niños, a adultos, a jóvenes, a todo el mundo, Al mismo al tiempo, mismo tiempo, desde el humor, o sea, me parece que son películas súper bien hechas. sí, eso es cierto. ¿Y qué reflexión nos quisieras dejar sobre el storytelling o algo que tú, pues, opines sobre eso a futuro? Mm, No sé, o sea, no sé si lección porque me genera como una presión, eh, no sé, como que de entrada debiera decir algo que pueda servir y no sé si realmente vaya a servir, pero no, yo creo que consumir muchas historias, yo creo que eso es importante, o sea, consumir las historias, pero también estar muy atento, y me refiero a historias saliéndonos de ese formato audiovisual en todo tipo, o sea, en la radio, en la televisión, en podcast, en la cantidad de formas de lectura que hay ahora, ¿cierto? En un videojuego, o sea, no hay formato más potente Sí, para construir historias que los videojuegos, por ejemplo. En un mismo juego, o sea, la gamificación, todo ese tipo de formatos y de medios, estar muy atentos, o sea, así sea cosas que ya existan, nosotros tendemos como a naturalizar las cosas, pero es dejar de verlo de esa manera como tan normalizada, sino como empezar a analizar lo que ha hecho parte de nuestro mundo y lo que vamos descubriendo, ¿cierto? En su medida y en el andar. Estar muy atentos como a las historias, si a uno le gusta ese tipo, digamos, de temas, estar viendo referentes, publicidad, ¿cierto? Incluso desde la misma política, desde el deporte, desde todo tipo de temas. Y ya. ay, Juanpa, muchas gracias. No, Van a Muchas ti, gracias por estar acá muchas y gracias a contestar ti. a toda No, la entrevista. súper.